Su mundo se desmoronara por completo. Frente a ella, a pocos metros, pero a una distancia que parecía insalvable, estaba Roberto. Él no la miraba. Sus ojos estaban fijos en un punto indefinido sobre el hombro del juez, impersonales, calculadores, vestidos con un traje azul marino que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas presentes en esa sala. El sonido del reloj de pared marcando los segundos era el único ritmo que existía. Un tic-tac implacable que contaba el tiempo restante de su vida tal como la conocía. Cada segundo era un golpe suave pero constante contra su pecho. Elena recordaba cuando ese mismo hombre le había prometido eternidad bajo un arco de flores blancas. Cuando sus manos habían temblado no por miedo, sino por la emoción de construir un futuro juntos. Ahora, esas mismas manos descansaban sobre la mesa de los abogados, sosteniendo un bolígrafo de oro con la misma naturalidad con la que alguien sostendría un cuchillo. No había rastro de nerviosismo en su postura, ni una gota de sudor en su frente perfectamente arreglada. Roberto estaba en su elemento, dominando el espacio, controlando la narrativa, mientras ella se sentía reducida a una espectadora silenciosa de su propia destrucción. El abogado de Roberto, un hombre de cabello gris peinado con una precisión militar. El sonido de la silla arrastrándose contra el suelo de baldosas resonó como un disparo en el silencio absoluto de la sala. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía lo que venía. Lo habían ensayado, lo habían discutido en susurros detrás de puertas cerradas, pero escucharlo en voz alta, bajo juramento, era algo para lo que ningún corazón podría prepararse realmente. El abogado ajustó sus gafas y miró a su cliente con una reverencia profesional antes de girarse hacia el estrado. Señor Roberto Valdés, comenzó el abogado. Su voz era suave pero cortante, diseñada para llevar cada palabra claramente a los oídos del juez, más importante, a los oídos de Elena. Estamos aquí para discutir la disolución del vínculo matrimonial y la distribución de los activos acumulados durante la unión. Sin embargo, hay un factor determinante que ha influido directamente en la decisión de mi cliente de solicitar la nulidad de ciertos derechos conyugales tradicionales. Elena cerró los ojos por un instante. Quería desaparecer. Quería que el suelo se abriera y la tragara antes de tener que escuchar lo que estaba a punto de salir de la boca del hombre que había dormido a su lado durante una década. Sentía una náusea física. Un revuelo en el estómago que le decía que huyera, pero sus piernas parecían hechas de plomo. Estaba atrapada en el ámbar de ese momento, obligada a ser testigo de cómo reescribían su historia, cómo borraban su valor como mujer y como compañera. Roberto finalmente se movió. Giró la cabeza lentamente. Por primera vez en toda la audiencia, sus ojos se encontraron con los de Elena. No había amor en esa mirada, ni siquiera había odio. Había algo mucho peor indiferencia. Era la mirada de alguien que observa un objeto roto que ya no tiene utilidad. Ese contacto visual duró solo un segundo, pero fue suficiente para que Elena sintiera cómo se le helaba la sangre. Él no vio a la mujer que lo había cuidado durante sus enfermedades, la que había gestionado sus crisis de ansiedad, la que había estado allí cuando su imperio empresarial apenas era un sueño. Vio un obstáculo. Vio un problema logístico que necesitaba ser resuelto con la menor pérdida financiera posible. ¿Podría explicar al tribunal la naturaleza de este factor determinante? Preguntó el abogado, rompiendo el trance. Roberto tomó aire, un sonido suave que el micrófono captó perfectamente. Su voz era tranquila, estable, cargada de una confianza que rozaba la arrogancia. Desde el inicio de nuestro matrimonio, hubo una comprensión tácita sobre la continuidad del legado familiar. Mi empresa, mis inversiones, todo lo que he construido, está diseñado para perdurar generaciones. Sin embargo, durante los años de nuestro matrimonio, se hizo evidente que no habría descendencia. Hizo una pausa dramática, dejando que las palabras flotaran en el aire viciado. Los médicos fueron claros. Mi esposa es estéril. La palabra cayó sobre la sala como una losa de concreto. Estéril. Sonó clínica, definitiva, final. No hubo matices. No hubo dolor en su voz al decirlo. Solo un hecho frío presentado como evidencia contable. Para Roberto, era simplemente un dato más en el balance general, una razón válida para liquidar el activo emocional que representaba a Elena. El impacto en Elena fue físico. Sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones de golpe.
or something that would complicate their fragile life even more. Se separaron bruscamente como si quemaran. Today was about Lucas. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo se atrevía? Recordaba las noches en las que hablaron sobre hijos. We go together. Las veces que él dijo que no había prisa, que primero debían consolidar la empresa. We speak the truth. Nunca. If they can't see your worth when you're with me, hubo una conversación médica seria sobre la fertilidad de ella. Nunca hubo pruebas conjuntas. Él había decidido unilateralmente que el problema era suyo. Había asumido la narrativa y la había convertido en verdad absoluta frente a un tribunal que no la conocía, que no sabía de sus sueños, de su cuerpo, lashing against the glass. El abogado asintió solemnemente, como si acabaran de revelar un secreto de estado. Entiendo. Y esta condición fue la razón principal por la que usted decidió que la continuidad del matrimonio era inviable. Absolutamente. Respondió Roberto sin dudar. The time for judgment was beginning. Necesito seguridad para mi futuro y para el de mis empleados. No puedo mantener una unión que biológicamente no puede cumplir con el propósito fundamental de una dinastía familiar. Además, dado que no habrá hijos, la justificación para una partición equitativa de los activos futuros se diluye. Ella no contribuyó al legado sanguíneo. Por lo tanto, su clan sobre el imperio construido debería ser limitado. Elena sintió que las lágrimas quemaban detrás de sus párpados, pero se negó a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. No lloraría frente a él, pero por dentro, algo se estaba rompiendo irreparablemente. No era solo el dinero, no era solo la casa o las cuentas bancarias. Era la validación de su existencia. Al declararla estéril, la estaba declarando incompleta. La estaba etiquetando como defectuosa. Estaba usando su cuerpo como excusa para limpiar sus manos de cualquier obligación moral hacia ella. Era una crueldad sofisticada. Envuelta en lenguaje legal y trajes costosos, pero era crueldad al fin y al cabo. El juez, un hombre mayor con gafas gruesas, tomó nota sin levantar la vista. Para él, era otro caso de divorcio de alto perfil. Otro millonario protegiendo su patrimonio. No vio el dolor en los ojos de Elena. No vio la injusticia gritando en el silencio de ellas. El sistema estaba diseñado para escuchar hechos, no verdades emocionales. Y el hecho, tal como lo presentaba Roberto con su voz firme y sus abogados de élite, era que ella no podía darle un hijo. Elena quería levantarse. Quería gritar que no había pruebas, que nunca se habían hecho los exámenes, que nunca quiso hacerlos porque la verdad no le convenía. Quería decirle que el miedo a la responsabilidad lo había llevado a convertir su cuerpo en un chivo expiatorio. Pero la voz se le había atascado en la garganta. El shock la había paralizado. Se sentía pequeña, insignificante frente a la maquinaria legal que Roberto había desplegado. Sus abogados murmuraban entre sí, tomando nota, preparando los siguientes movimientos de un ajedrez donde ella ni siquiera sabía que era un peón. Roberto volvió a mirar hacia el frente, dando por terminado su testimonio sobre ese punto. Para él, el asunto estaba cerrado. Había plantado la semilla de la duda y la certeza simultáneamente. Había establecido la narrativa pública. De aquí en adelante, para el mundo legal y social, Elena sería la mujer que no pudo darle un heredero. Sería la razón del fracaso, la barrera biológica. Él sería el visionario que necesitaba asegurar el futuro. La asimetría de poder era absoluta. El abogado de Elena, un hombre joven y bien intencionado, pero superado por la experiencia del equipo contrario, se puso de pie titubeante. Su señoría, quisiera objetar la relevancia de la fertilidad en la partición de bienes adquiridos durante el matrimonio. La objeción es denegada. Interrumpió el juez sin mirar siquiera al abogado de Elena. La capacidad de progenie puede ser relevante en la determinación de acuerdos prenupciales y expectativas familiares en este contexto jurisdiccional. El martillo del juez golpeó la madera. Ese sonido seco fue como el cierre de un ataúd. Elena sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. La justicia, esa palabra tan grande y prometedora, se había sentido pequeña y hueca en ese instante. Se dio cuenta de que la verdad no importaba tanto como la versión de la verdad, que tenía más recursos para defenderse. Roberto había comprado la narrativa, había comprado la realidad, mientras la audiencia continuaba, con discusiones sobre propiedades, cuentas offshore y acciones bursátiles. Elena dejó de escuchar. Su mente se había desconectado del presente y viajaba a un lugar de dolor sordo. Miraba las manos de Roberto, esas manos que una vez habían sostenido las suyas con cariño. Ahora eran herramientas de destrucción. Se preguntó cuándo había cambiado.
Fue gradual, pero siempre hubo una parte del capaz de esta frialdad y ella simplemente se negó a verla hasta que fue demasiado tarde la confianza. Esa base fundamental sobre la que se construyó su vida juntos. Se había evaporado, dejando solo un residuo amargo de traición. Lo más doloroso no era la mentira en sí, sino la facilidad con la que la pronunció. No hubo vacilación, no hubo culpa. Roberto estaba dispuesto a sacrificar la verdad y la dignidad de ella para proteger su ego y su patrimonio. La había convertido en un sacrificio necesario para su éxito. Lo peor de todo era que, en ese momento, nadie en esa sala podía hacer nada para detenerlo. El sistema validaba su mentira porque venía envuelta en confianza y poder. Elena respiró hondo, intentando llenar sus pulmones con el aire viciado de la sala. Sentía que se estaba ahogando. Cada palabra que se hablaba sobre dinero era un recordatorio de que para él, ella era menos valiosa que una propiedad inmobiliaria, pero en lo más profundo de su ser, debajo del shock y el dolor, comenzó a encenderse una chispa muy pequeña, casi imperceptible. Era una sensación de claridad. La máscara había caído. Ya no había ilusión que proteger. Ya no había amor que lo cegara. Lo veía tal como era un hombre dispuesto a destruir a quien amó por poder. Y al verlo claramente, algo dentro de ella dejó de doler y empezó a endurecerse. No sabía qué haría mañana, ni cómo pagaría el alquiler, ni cómo enfrentaría el vacío de la casa que pronto tendría que abandonar. Pero sabía una cosa con absoluta certeza, esa mentira no la definiría. Podían decir lo que quisieran en ese tribunal, podían escribir lo que quisieran en los papeles legales, pero la verdad de su cuerpo y de su vida le pertenecía solo a ella. El juez anunció un receso. El sonido de las sillas moviéndose volvió a llenar la sala. Roberto se levantó inmediatamente, rodeado por su equipo, hablando en voz baja sobre estrategias, sin dirigir ni una sola mirada de despedida a la mujer con la que compartió una década. Elena se quedó sentada un momento más, observando su espalda mientras se alejaba. Era la espalda de un extraño. Recogió su bolso con manos temblorosas. Tenía que salir de allí. Tenía que escapar de ese aire denso antes de que la asfixiara por completo. Se puso de pie, enderezó la espalda aunque le pesaba como si llevara el mundo sobre los hombros, y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de los presentes clavadas en ella, juzgándola, etiquetándola. Pero mientras empujaba las pesadas puertas de madera para salir al pasillo, un pensamiento se formó en su mente. Clara y peligrosa esto no tied in knots. La sentencia del juez podía ser final, pero la historia, su historia, apenas comenzaba. Y las mentiras, por muy grandes que sean, tienen la costumbre de derrumbarse bajo su propio peso con el tiempo. Solo necesitaba resistir lo suficiente para ver ese derrumbe. El pasillo del tribunal estaba más iluminado que la sala, pero no menos frío. Elena caminó sin rumbo fijo, dejando que el sonido de sus tacones resonara en el suelo de mármol. Cada paso era un esfuerzo, pero era un paso lejos de la mentira, lejos de la esterilidad impuesta. Afuera, la ciudad bulliciosa esperaba, indiferente a su drama personal. El sol brillaba, la gente caminaba apurada, la vida continuaba. Y ella tendría que continuar también. Pero mientras llegaba a la salida y sentía el aire fresco golpear su rostro, una duda extraña comenzó a germinar en su mente. Una duda sobre su propio cuerpo, sobre los ciclos que había ignorado, sobre los retrasos que había atribuido al estrés. Roberto había dicho que era estéril con tanta convicción que casi lo había creído. Pero la convicción de un mentiroso no cambia la biología. Y mientras esperaba el ascensor, llevándose una mano instintivamente al vientre plano, un escalofrío diferente la recorrió. No era miedo. Era una posibilidad aterradora y maravillosa que podría cambiarlo todo. Pero eso era un pensamiento para otro momento. Por ahora, solo tenía que sobrevivir al día de hoy. Solo tenía que salir de ese edificio sin derrumbarse. Y lo logró. Salió a la calle, mezclándose con la multitud. Una mujer invisible con un secreto que aún no conocía completamente, mientras detrás de ella, en la sala del tribunal, la mentira quedaba registrada para la posteridad por sus compuertas. No era una llovizna suave, sino un diluvio repentino y furioso, como si la naturaleza misma estuviera llorando la injusticia que acababa de perpetrarse entre aquellas paredes de piedra. Elena no tenía paraguas. Se había olvidado de él en la prisa nerviosa de la mañana, o quizás, en el fondo de su subconsciente, sabía que necesitaría sentir el frío para mantenerse despierta.
para no desmayarse bajo el peso de la verdad que Roberto había impuesto sobre su nombre. Caminó unos pasos vacilantes hasta el borde de la acera, protegiendo instintivamente con su cuerpo la caja de cartón que llevaba contra el pecho. Era una caja pequeña, ridículamente pequeña para contener 10 años de vida compartida. Dentro no había muebles, ni joyas. He looked at Elena, seeing the fear in Solo había fotos enmarcadas, algunos libros favoritos, una planta pequeña que había logrado salvar de la sequía emocional de los últimos años. El cartón ya comenzaba a ablandarse con la lluvia. Las esquinas inferiores se deshacían lentamente, manchando sus manos de marrón húmedo. Sentía el peso de la caja en sus brazos, pero era un peso insignificante comparado con la losa que le oprimía el pecho. Cada gota de agua que empapaba su cabello y corría por su rostro se mezclaba con las lágrimas que finalmente había permitido caer. Ahora que nadie la observaba desde las galerías del tribunal. Señora, necesita un taxi. La voz surgió de repente a su lado, rompiendo su trance. Elena se sobresaltó y giró la cabeza. Un hombre mayor, dentro de un vehículo negro detenido en la zona de espera, había bajado la ventanilla. Llevaba una gorra impermeable y la miraba con una mezcla de curiosidad y compasión. Sus ojos se posaron en la caja empapada y luego subieron al rostro desencajado de ella. No, gracias. Respondió Elena. Su voz sonó ronca, extraña para sus propios oídos, como si no la hubiera usado en días. Prefiero caminar. Va a enfermar. Está empapada. Insistió el hombre, con una amabilidad que a Elena le dolió más que la indiferencia de Roberto. En ese momento, la caínis de un extraño era un recordatorio brutal de lo sola que estaba. No tenía a nadie que la estuviera esperando con una toalla seca. Nadie que le preguntara si estaba bien porque realmente le importara la respuesta. She saw something else. La llevo gratis hasta la siguiente esquina. She thought about the unopened letter. No puedo dejarla aquí así. Elena negó con la cabeza, apretando la caja con más fuerza contra su vientre. De verdad, estoy bien. Necesito el aire. Gracias. El taxista la observó un segundo más, entendiendo en ese silencio que no era un rechazo a su ayuda, sino una necesidad de procesar el dolor a su propio ritmo. Asintió lentamente y subió la ventanilla, alejándose despacio para no salpicarla. Elena se quedó sola de nuevo bajo el aguacero. El agua fría le calaba la ropa, pegando la tela a su piel. Sit down. Tiritar. Pero ese frío físico era preferible al calor sofocante de la vergüenza que había sentido dentro de la sala. Caminó sin rumbo fijo al principio, dejando que sus pies la llevaran por las aceras resbaladizas. La ciudad seguía su curso indiferente. Personas con paraguas de colores pasaban a su lado, riendo, hablando por teléfono, preocupadas por llegar a tiempo a sus citas. Ninguno de ellos sabía que la mujer que caminaba junto a ellos, empapada y con una caja de cartón, acababa de ser declarada biológicamente defectuosa por el hombre que había prometido amarla en la Cygnus y en la EAD. Cada paso era un esfuerzo. Sentía las piernas pesadas, como si estuviera caminando bajo el agua. Y entonces, una náusea repentina la obligó a detenerse. Se apoyó contra la pared húmeda de un edificio cerrado, cerrando los ojos mientras el mundo giraba a su alrededor. No era solo el shock emocional. Había algo más. Llevaba semanas sintiéndose extraña, con mareos matutinos que había atribuido al estrés del divorcio, con una fatiga que el sueño no lograba curar. Roberto había dicho estéril con tanta certeza. Había repetido esa palabra como un mantra legal, que ella había comenzado a dudar de su propia biología. Él tenía razón, y si todos esos años intentando concebir habían fallado por su culpa y ella simplemente no lo sabía, la duda era un veneno lento. Pero mientras luchaba contra las ganas de vomitar, apoyada en ese muro gris, una voz muy pequeña en su interior susurró: los ciclos no han llegado. Lo había ignorado por el caos legal, lo había enterrado bajo los papeles del divorcio, pero estaba ahí. Se enderezó con esfuerzo, limpiándose la lluvia de los ojos. No podía permitirse derrumbarse en la acera. Tenía que llegar a su nuevo destino. Había logrado alquilar, con los últimos ahorros que Roberto no había logrado congelar a tiempo, una pequeña habitación en un edificio antiguo al otro lado de la ciudad. Un lugar lejos de los rascacielos de cristal donde había vivido como la esposa del millonario. Ahora sería solo Elena. As they drove away, Elena felt a chill that had nothing to do with the weather. El trayecto se le hizo eterno. Pasó frente a tiendas lujosas que solía frecuentar, donde los escaparates mostraban vestidos que ya no podía permitirse.
Se vio reflejada en uno de ellos una figura empapada, the letter in her bag seemed to burn against aferrada a una caja deformada por el agua. No se reconocía, but it wasn't the end. La elegancia que había cultivado durante años se había desvanecido, dejando solo a la esencia cruda de su dolor. Lucas llegó finalmente al edificio de ladrillo visto. He stared at the steering wheel. En un barrio donde el ruido de los coches era constante y el aire olía a comida callejera y humedad. Subió los 3 tramos de escaleras contando los escalones para no pensar en nada más. 1. Elena reached over. 3. Covering his hand. El sonido de sus tacones mojados resonaba en la escalera de madera. Un ritmo solitario. Al llegar al tercer piso, buscó la llave en el bolsillo de su abrigo empapado. Sus manos temblaban tanto que le tomó 3 intentos introducir la llave en la cerradura. Cuando finalmente la puerta se abrió, el silencio del pequeño apartamento la recibió. Era un espacio modesto, de una sola habitación, con una cama, una mesa pequeña y una ventana que daba a un patio interior. No había lujo, no había seguridad, pero era suyo. Nadie podía quitar safety. Dejó la caja sobre la mesa con un cuidado infinito, como si fuera de cristal. El cartón estaba tan blando que casi se rompe al soltarlo. Elena se quitó el abrigo mojado y lo dejó caer al suelo, sin energía para colgarlo. Se quedó de pie en el centro de la habitación, goteando agua sobre el suelo de madera vieja. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia fuera y el latido acelerado de su propio corazón. Se acercó a la caja y abrió la tapa con dedos temblorosos. Dentro, protegida por una bolsa de plástico que había tenido la previsión de usar, estaba la única foto que le importaba realmente. No era una foto de bodas, ni de vacaciones lujosas. Era una foto tomada un domingo cualquiera. En la cocina, donde ella sonreía mientras preparaba café y Roberto la miraba desde la mesa. En esa foto, él aún la miraba con amor. O al menos, eso creía ella entonces. ¿Por qué? Susurró al vacío, tocando el marco de la foto con la yema de los dedos. ¿Por qué fue tan fácil para ti destruirme? No hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz en la habitación vacía. Se dejó caer en la silla, sin secarse el cabello, sin cambiarse la ropa húmeda. El frío comenzaba a calarle los huesos, pero no se movió para buscar una manta. Necesitaba sentir ese frío para recordarse que estaba viva, que aunque hubiera perdido el estatus, el dinero y el marido, seguía respirando. Sin embargo, mientras estaba allí sentada, la náusea volvió, más fuerte esta vez. Se llevó una mano al estómago, frunciendo el ceño. El estrés podía causar muchas cosas, pero la intensidad de este malestar era diferente. Recordó las palabras del abogado de Roberto, mi esposa es estéril. Las había dicho como quien lee el clima, sin pruebas recientes, sin consultas conjuntas, solo una afirmación conveniente. Elena cerró los ojos y apoyó la frente sobre la mesa fría. La injusticia era un sabor amargo en su boca. La habían convertido en un objeto defectuoso para justificar un despido emocional. Pero mientras la lluvia golpeaba la ventana, un pensamiento comenzó a tomar forma, lento pero persistente. Si Roberto estaba mintiendo, si su cuerpo le estaba diciendo algo diferente a lo que el tribunal había dictaminado, entonces la historia no había terminado. No era solo sobre vengarse de él, era sobre la verdad, era sobre la vida que podría estar gestándose en su interior, una vida que Roberto había declarado imposible antes de que siquiera tuviera la oportunidad de existir. Se levantó de la silla, impulsada por una energía repentina que contradecía su agotamiento físico. Caminó hacia el pequeño baño al fondo, se miró al espejo. Tenía ojeras profundas, el maquillaje corrido por la lluvia, el cabello pegado a las mejillas. Pero en sus ojos, entre el dolor, había un destello de algo nuevo. Determinación. Se lavó la cara con agua fría, secándose con una toalla áspera. Volvió a la habitación principal y abrió la caja nuevamente. Buscó entre la ropa hasta encontrar su agenda antigua. La abrió por la página del mes actual. Marcó una fecha con un bolígrafo rojo. Una semana. Esperaría una semana más para confirmar sus sospechas antes de actuar. No podía ir corriendo a un médico sin pruebas, no después de lo que había pasado en el tribunal. Necesitaba certeza, necesitaba algo tangible que no pudieran negar con palabras bonitas y trajes caros. Se envolvió en una manta que encontró en el armario vacío y se sentó en la cama. La habitación era fría, pero su mente ardía. Pensó en Roberto, probablemente en ese momento celebrando en algún restaurante caro, brindando por su libertad y su patrimonio intacto. No sabía que la mujer que había dejado atrás no se había roto. No.
No sabía que la mentira que había utilizado como arma podría convertirse en su propia condena. Elena acarició su vientre plano a través de la ropa húmeda. Lucas slammed his hand on the table. Con una voz tan suave que apenas fue un hilo de sonido. Voy a protegerte. No importa lo que digan. No importa lo que él diga. La noche cayó sobre la ciudad, sumiendo el pequeño apartamento en la penumbra. Elena no encendió la luz. Prefería la oscuridad. Le permitía pensar sin distracciones. El sonido de la lluvia amainó gradualmente, convirtiéndose en un goteo rítmico. En ese silencio, el miedo intentó volver. El miedo a la pobreza, el miedo a la soledad, el miedo a criar a un hijo sola si su sospecha era cierta. Pero lo empujó hacia atrás. Había sobrevivido al tribunal. Había sobrevivido a la humillación pública. Sobreviviría a esto también. Se acostó en la cama, sin cenar, con el sonido de la ciudad como arrullo. Antes de cerrar los ojos, miró una vez más la caja sobre la mesa. Era el único tesoro que le quedaba, pero dentro de esa caja había las semillas de su reconstrucción. No era el ultimátum, era el primer día del resto de su vida. Y mientras el sueño la vencía, una certeza se instaló en su envuelta en una manta áspera, con la lluvia golpeando la ventana como un recordatorio constante de su soledad. El tiempo, que antes se arrastraba lentamente durante los años de matrimonio, ahora parecía acelerarse, empujándola hacia un destino que aún no podía visualizar con claridad. Los días se habían convertido en una rutina de supervivencia, trabajar en lo que surgiera, cuidar el poco dinero que le quedaba y escuchar a su cuerpo. Las náuseas no habían desaparecido. Al contrario, se habían instalado con una persistencia alarmante cada mañana, acompañadas de una fatiga que el café más fuerte no lograba disipar. Había esperado la semana que se había prometido a sí misma. Y luego otra, y luego otra más, hasta que la duda se volvió demasiado pesada para cargarla en silencio. Esa mañana, el sol entraba por la ventana del pequeño apartamento con una claridad casi ofensiva, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Elena se miró al espejo del baño. Tenía ojeras, pero sus ojos tenían un brillo diferente, una intensidad nerviosa que no estaba allí antes. Se tocó el vientre inconscientemente. Era plano, igual que siempre, pero dentro de ella había una sospecha que crecía como una enredadera silenciosa. Tomó su bolso, revisó que tuviera los documentos necesarios y salió a la calle. El aire estaba fresco, limpio, sin la lluvia tormentosa de aquel día del tribunal. Pero ella sentía una tormenta interna de igual magnitud. La clínica estaba ubicada en un barrio neutro, lejos de las zonas donde Roberto solía frecuentar con sus socios. Era un edificio de ladrillo blanco, discreto, sin lujos innecesarios. Elena entró y el olor a antiséptico la golpeó de inmediato, evocando recuerdos de consultas médicas pasadas donde siempre se sentía juzgada. Se acercó a la recepción, la recepcionista, una mujer de mediana edad con gafas colgadas al cuello. La miró por encima de los cristales. Buenos días. Tengo cita con la doctora Morales, dijo Elena. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Nombre, por favor. Elena not come begging. La mujer tecleó en el computador y asintió. Pase a la sala de espera. La llamarán en un momento. Elena se sentó en una silla de plástico azul, junto a otras mujeres. Algunas estaban embarazadas, visiblemente, con manos protectoras sobre sus vientres redondos. Otras tenían expresiones de preocupación similar a las suyas. Elena bajó la mirada hacia su regazo. Sentía que llevaba un letrero invisible en la frente que decía mentira. Se sentía una intrusa en ese lugar. Si Roberto tenía razón. Si ella era estéril como él había gritado ante el juez, entonces estaba perdiendo el tiempo. Estaba alimentando una esperanza falsa para evitar enfrentar la realidad de su soledad definitiva. Pero el cuerpo no miente, se repetía. El cuerpo tiene su propia verdad, ajena a los abogados y a los jueces. El tiempo en la sala de espera se dilató. Cada minuto era una hora. Escuchó cómo llamaban a otras pacientes. Cómo se abrían y cerraban puertas, cómo se intercambiaban palabras de aliento o diagnósticos serios. Cuando finalmente la puerta se abrió y una enfermera llamó su nombre, Elena sintió que las piernas le temblaban. Se levantó y siguió a la mujer por un pasillo estrecho hasta un consultorio pequeño pero acogedor. La doctora Morales era una mujer de cabello canoso corto, con una sonrisa calmada que inspiraba confianza inmediata. Buenos días, Elena. Siéntate, por favor, dijo la doctora, señalando la camilla cubierta con papel blanco crujiente. La enfermera me dijo que vienes por unos chequeos generales y unas pruebas de sangre que te hiciste la semana pasada. Elena asintió.
sentándose en el borde de la camilla. Sus manos sudaban. The conflict had escalated. Doctora, the lines were drawn. Es que he estado sintiéndome muy extraña. And for the first time, Elena didn't feel like the victim of the story. Y mi ciclo, she felt like the author. She squeezed Lucas's hand. ¿Cuánto tiempo? Let's go home, la doctora, she said, tomando nota en una tableta digital. Lucas nodded, casi 2 meses, taking a deep breath of pero pensé que era el estrés. It smelled of exhaust and rain, of life divorcio reciente. It smelled like freedom. La doctora levantó la vista y la miró con empatía away from the tower of glass. El estrés puede alterar muchas cosas, es cierto. Behind them, pero también hay otras posibilidades. Arthur Sterling watched them. ¿Te has hecho alguna prueba de embarazo casera? He turned to Margaret. No. He chose respondió her. Elena rápidamente. He chose poverty. Casi demasiado rápido. Closing her folder. Quería estar segura. Give it 6 months. Quería un análisis She'll leave him when the reality no sets puedo. In. No puedo Arthur permitirme errores. La doctora asintió lentamente. Entendiendo la gravedad en la voz de la paciente. Se levantó de su silla y se acercó a un archivador donde tenía los resultados impresos. El sonido del papel siendo manipulado sonó como un trueno en el silencio del consultorio. Elena contuvo la respiración. Sus ojos estaban clavados en la espalda de la doctora, esperando una sentencia. Era irónico. Hace un mes, un hombre con un traje caro había dictado su sentencia de esterilidad en un tribunal. Ahora, una mujer con bata blanca sostenía la verdad biológica en sus manos. La doctora se giró, sosteniendo una hoja impresa. Su expresión era indescifrable, profesional, lo que aumentaba la ansiedad de Elena. Not physically, but los resultados de tu sangre están aquí. Los niveles de la hormona gonadotropina coriónica humana son claros. La doctora hizo una pausa, y en ese segundo de silencio, el mundo de Elena se detuvo. El ruido de la calle fuera de la ventana desapareció. Solo existía el latido de su propio corazón en sus oídos. Estás embarazada, dijo la doctora con suavidad, pero con una certeza absoluta. De aproximadamente 8 semanas. El aire salió de los pulmones de Elena en un suspiro tembloroso. Se llevó una mano a la boca, como si pudiera contener el sollozo que amenazaba con escapar. 8 semanas. Hizo los cálculos mentalmente con una velocidad vertiginosa. 8 semanas atrás. Era justo antes de que Roberto iniciara los trámites finales. Era durante el tiempo que aún vivían bajo el mismo techo, aunque él ya dormía en la habitación de invitados. Era el momento exacto en que él comenzó a hablar de problemas biológicos y futuro incierto. ¿Está segura?, preguntó Elena, su voz quebrada por la emoción. Quiero decir, me dijeron que era estéril. Un especialista lo dijo. En el tribunal, la doctora frunció el ceño ligeramente, dejando los papeles sobre el escritorio. ¿Quién te dijo eso? ¿Tienes informes médicos previos que lo confirmen? No, respondió Elena, sintiendo como la ira comenzaba a mezclarse con el sopo. I was so arrogant. I thought my name was su palabra. I thought I could just opt out of the system. Dijo que yo no podía tener hijos. But you can't. Era Estrel. You either own the game or you're played by it. Para dejar de tener obligaciones conmigo. La doctora suspiró. Y en ese suspiro hubo un reconocimiento silencioso de una injusticia común. Se acercó a Elena y puso una mano sobre su hombro. Elena, médicamente hablando, no eres estéril. Estás embarazada. Los exámenes no mienten. Tu cuerpo está creando vida en este preciso momento. A veces, las personas usan la medicina como un arma, sin importarles la verdad clínica, solo la conveniencia legal. Esas palabras cayeron sobre Elena como un balde de agua fría que la despertó de un letargo. No era un error. No era un milagro inexplicable. Era una mentira. Roberto había sabido, o al menos había sospechado, que podía haber una posibilidad, pero había elegido declarar la esterilidad como un hecho consumado para proteger su dinero. La había marcado como defectuosa para poder deshacerse de ella sin costos adicionales. La traición no era solo emocional, era existencial. Había intentado borrar su capacidad de ser madre para ahorrar unos porcentajes en su patrimonio. Elena se llevó ambas manos al vientre ahora. Ya no era solo una sospecha. Era un hecho. Había un latido allí, pequeño y frágil, que existía a pesar de la sentencia del juez. Las lágrimas comenzaron a fluir. Pero esta vez no eran de dolor impotente como en el tribunal. Eran lágrimas de una rabia sagrada, de una protección instintiva que se activaba en sus células. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elena, limpiándose las lágrimas con la manga de su suéter. Miss Vance, él no lo sabe. Nadie lo sabe. Eso es decisión tuya, respondió la doctora, volviendo a su tono profesional pero amable.
Pero diz empezar a cuidar. We have been trying to reach vitamínicos, descanso, the conditions of the trust en la medida de lo posible. Your grandfather's que es fácil decirlo en tu situación. Upon your 25th este bebé necesita que tú estés or upon bien. The event of significant external pressure, absorbiendo cada palabra como si fueran instrucciones de supervivencia. Porque lo given the recent tomó la hoja de resultados que la doctora le extendía. El papel era ligero. Elena pesaba más que toda la caja de pertenencias que había sacado de la casa de Roberto. It wasn't just a coincidence. En ese papel estaba la prueba de su verdad. A man she barely remembered. La prueba de que él era un mentiroso. La prueba de que ella era completa. And he had protected her salió de very thing she consultorio was como en un trance. What does that mean exactly? Cruzó la sala de espera sin mirar a nadie. Las mujeres embarazadas que antes le parecían no longer just a beneficiary. Ahora eran sus hermanas de una majority shareholder of Vance Global. Empujó la puerta de la clínica y salió a la calle. El sol le dio de lleno en la cara. El ruido de la ciudad volvió a inundar sus oídos coches. Elena had to lean harder against vendedores ambulantes. The irony was so sharp todo se veía like physical pain. Los colores parecían más saturados. For being poor. Los sonidos más being a liability. Caminó sin dirección fija, apretando el sobre de los resultados contra su pecho. Igual que había apretado la caja de cartón bajo la lluvia semanas atrás. Se detuvo en un parque pequeño, cerca de una fuente. Se sentó en un banco de madera desgastada. Miss Vance abrió el sobre y volvió a leer las palabras. Are you still there? I'm here, she said, embarazo confirmado. 8 semanas. Calm washed over her. Leyó los números una y otra vez, grabándolos en su memoria. Pensó en Roberto. ¿Dónde estaría ahora? Probablemente en su oficina, firmando contratos, sintiéndose el rey del mundo, seguro de que había eliminado cualquier riesgo asociado a ella. No sabía que el riesgo mayor no era financiero, sino moral. No sabía que había negado la existencia de su propia sangre. Una ola de tentación podía llamar podía ir al tribunal con este papel y destruirlo. Podía ver la cara de pánico en esos ojos fríos. Podía exigirle todo, no solo por justicia, sino por castigo. Imaginó la escena palideciendo, los abogados murmurando. She knew she could walk out there and give it back to him. Sería satisfactorio. She could fix the broken mechanism sería dulce, with a single phone call. Pero luego miró su vientre de nuevo. As a gift, si hacía eso, si convertía esto en una batalla legal inmediatamente, el bebé se convertiría en un objeto de disputa. I need some time. Don't release any public statements. Roberto intentaría quitarle la custodia. Usaría su dinero para rodearla, para cuestionarla, para ensuciar su nombre aún más. El bebé crecería en medio de una guerra de abogados. Igual que había sido concebido en medio de una guerra de egoísmos. Eso no sería justo para la vida que llevaba dentro. Elena dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en lo más profundo de su bolso, dentro de un compartimento con cremallera. No era el momento. El secreto era su escudo ahora. La información era poder. Pero el timín era estrategia. Roberto había usado el tiempo para mentir. Ella usaría el tiempo para construir. Se levantó del banco. Tenía hambre, un hambre real, física, que no había sentido en semanas. Caminó hacia una pequeña cafetería en la esquina. Entró y pidió un jugo de naranja y un sándwich. Mientras esperaba, se miró las manos. Ya no temblaban. La incertidumbre se había solidificado en propósito. No era solo Elena la mujer abandonada. Era Elena la madre. Esa identidad nueva le daba una armadura que el dinero de Roberto nunca podría comprar. Cuando le trajeron la orden, se sentó junto a la ventana. Vio su reflejo en el cristal. Sonrió levemente. Era una sonrisa triste pero fuerte. Lo siento por lo que pasó allá afuera. Susurró, hablando hacia su vientre, ignorando las miradas curiosas de los demás comensales. Pero te prometo que nunca te faltará nada. Nunca permitiré que nadie te diga que no deberías existir. Pagó la cuenta y salió. El camino a casa se le hizo más corto. Cada paso era más firme. Al llegar al edificio, subió las escaleras sin cansarse. Entró en el apartamento y lo miró con nuevos ojos. Ya no era un refugio temporal de derrota. Era El Nido. Era el lugar donde comenzarían de nuevo. Dejó el bolso sobre la mesa, pero no sacó los resultados. No necesitaba verlos más. Los llevaba dentro. Se quitó los zapatos y se acostó en la cama, poniendo una mano sobre el abdomen. Cerró los ojos y trató de escuchar. No había movimiento aún. Era demasiado pronto, pero había una presencia, una certeza. La mentira de Roberto había sido grande, poderosa, respaldada por leyes y dinero. Pero la verdad era más pequeña, más silenciosa, y sin embargo,
Era imparable. The irony tasted bitter como una semilla bajo el asfalto. They had disowned Elena sabía que los meses siguientes serían knowing she was the only one tendría que trabajar más. She rested her chin on Lucas's shoulder, closing her eyes. Tendría que prepararse para la soledad de la maternidad. The pieces were set. Pero el miedo había cambiado de forma. Ya no temía no ser suficiente. Sleep, she murmured. Temía no serlo bastante fuerte para proteger lo que venía. Lucas echoed, y ese miedo era útil. Ese miedo la mantendría Whatever happens, we face Roberto había pensado que la esterilidad era el final de su línea sanguínea. El fin de su legado Elena no se casaba de nuevo. No sabía que su legado ya estaba caminando por la calle, protegido por la mujer que él había desechado. La ironía era tan grande que casi le hacía reír. El construyendo rascacielos de cristal que podían quebrarse con la crisis del mercado. Y ella construyendo una vida humana que sobreviviría a cualquier crisis. Se durmió esa tarde con una calma que no conocía desde hacía años. No hubo pesadillas con el tribunal. No hubo lluvia en sus sueños. Soñó con un campo verde, amplio, donde corría una niña con su misma sonrisa. She slipped out of bed quietly. La habitación estaba en penumbra, pero ella no se sentía sola. La oscuridad ya no era vacía. Estaba llena de futuro. Y mientras la ciudad encendía sus luces nocturnas, Elena comenzó a trazar mentalmente los primeros planos de su nuevo imperio. No sería un imperio de dinero, sino de dignidad. Y nadie, ni siquiera un millonario con abogados de élite, podría arrebatárselo. La mentira había quedado atrás, enterrada bajo la verdad biológica que ahora latía en su interior. El juego juntar la sábana fría de la ausencia, pero luego recordó. No había cama grande, no había sábanas de hilo egipcio, no había silencio juzgador. Solo estaba ella, zumbido leve del refrigerador viejo y la certeza absoluta que latía en su vientre. Se incorporó lentamente, llevándose la mano al abdomen con un gesto reflejo que ya se sentía natural, como si su cuerpo hubiera estado esperando esta señal durante mucho tiempo para permitirle descansar. El sueño del campo verde aún resonaba en su mente. Una imagen vívida de paz que contrastaba brutalmente con la realidad de su situación legal. Se puso de pie y caminó hacia la pequeña cocina para beber un vaso de agua. Mientras el líquido fresco bajaba por su garganta, su mirada se posó sobre el bolso que había dejado sobre la mesa, donde el sobre con los resultados médicos descansaba oculto. Ese papel era una bomba de relojería. Tenía el poder de detonar la vida de Roberto, de humillarlo públicamente, de exigirle millones en una demanda de paternidad tardía. La tentación era un sabor metálico en su boca. Era humano querer venganza, querer que él sintiera Hattab una fracción del dolor que ella había sentido en el tribunal bajo la lluvia. Quería ver su máscara de control resquebrajarse. En ese momento, el teléfono móvil sobre la mesa vibró, haciendo saltar el corazón de Elena. La pantalla se iluminó con un número que reconoció de inmediato. Era el despacho de su propio abogado, el joven que había intentado defenderla sin mucho éxito contra el equipo de Roberto. Contestar significaba volver a la realidad del divorcio, a los papeles finales que debían firmarse para cerrar el capítulo legal. No contestar significaba huir. Elena respiró hondo, sintiendo como el bebé dentro de ella parecía responder a su tensión con un leve espasmo. Quizás era solo su imaginación proyectando deseos. Tomó el teléfono. Aló, su voz sonó estable, sorprendiéndola a sí misma. Elena. Soy Carlos, tu abogado. La voz al otro lado sonaba cansada, con el ruido de fondo de una oficina bulliciosa. Te llamo porque los representantes de Roberto están presionando para cerrar la firma de los últimos documentos mañana por la mañana. Quieren dejar todo limpio antes del fin de mes. ¿Estás lista? Elena cerró los ojos. Mañana. Todo terminaría mañana legalmente. Sería oficialmente una extraña para él. Una desconocida estéril, según los registros del tribunal. Carlos, dijo Elena, caminando hacia la ventana y mirando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. Hay algo que debo decirte, algo que cambia las cosas. Hubo un silencio al otro lado, seguido de un sonido de tecleo rápido. ¿De qué se trata? ¿Encontraste algún activo oculto, alguna cuenta no declarada si es eso? Podemos detener la firma y abrir una nueva investigación. Podríamos conseguir mucho más dinero. Elena, Roberto tiene miedo de que hables. Puedo notar la presión en sus abogados. Elena apretó el teléfono con fuerza. El dinero. Siempre el dinero. Para Carlos, era una estrategia legal. Para ella, era la vida de su hijo. Imaginó la escena entrar al despacho con el prueba de embarazo, ver la cara de Sok. Escuchar las ofertas de compensación. El bebé se convertiría en un número en una hoja de cálculo.
Roberto lucharía por la custodia no por amor. Lucas went straight to the workbench, picking up, por imagen, a loop para evitar el escándalo de haber mentido sobre su fertilidad. Usually so steady, su hijo crecería rodeado de detectives. He tried to fit a gear into pruebas de ADN, but it slipped, de abogados que discutirían sobre su valor. Damn it, no es sobre dinero. Carlos, dijo Elena, y su voz se suavizó. I can't even fix una firmeza de acero. What kind of man am I? Ocultos. Elena moved around the counter and stood behind Entonces, ¿qué es? ¿Por qué dudas? She simply placed her hands on his shoulders and began to massage the tension away. Mirando su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Veía a una mujer diferente. You are a man no a la víctima del tribunal, sino a la arquitecta de su propio destino. He called me this morning. Firmaré los documentos mañana, tal como están. My father, sin modificaciones. Estás loca, exclamó Carlos. He said the company's stock is dipping because of the uncertainty sabes que podrías pedir más. He said I am si hay algo que no me estás diciendo. He made me feel like a criminal for wanting to be happy. No puedes dejar dinero sobre la mesa por orgullo. She knew the stock was dipping. No es orgullo. She had seen the reports on her phone. Y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. It wasn't because of Lucas, pero no la limpió. It was because Vance Global had started quietly acquiring shares, que lo que él puede comprar. Market volatility. Si le doy la oportunidad de pelear, le doy la oportunidad de tocar lo que es mío. The irony no voy a permitir eso. She was the cause of the pressure, and he was the victim. Quiero que desaparezca de mi vida legalmente para siempre. Slightly. No quiero ni un centavo más que lo acordado. It feels like it. Solo quiero mi libertad. He turned on the stool. El silencio al otro lado fue largo. His eyes Carlos probablemente estaba pensando que estaba perdiendo more than anything. Que el dolor la había nublado. Pero Elena sabía que nunca había estado más lúcida. Maybe I should let you go. Dijo el abogado finalmente. Con un tono de resignación respetuosa. The words hit her like a physical blow. Respetaré tu ultimatum working its prepararé todo para la firma de mañana a las 10. Gracias, just Carlos. As she was planning to sacrifice her truth for him. Colgó el teléfono antes de que él pudiera intentar persuadirla de nuevo. Elena said. Dejó el móvil sobre la mesa y se llevó las manos a la cara. You don't get el aire que había estado conteniendo. That is my choice. El peso que se quitó de los hombros fue inmenso. Do you understand? Al negarse a usar el embarazo como moneda de cambio, I am your partner. Purificado. But I have nothing to give you. Ese niño no sería un hijo del divorcio. I'm broke. Ni un hijo de la venganza. I'm disowned. Sería un hijo de la libertad. You are everything. Se acercó a la mesa y encendió la vieja laptop que había logrado rescatar. You are kind. La pantalla parpadeó antes de mostrar el escritorio lleno de iconos antiguos. But what we have, that is rare. Era la esposa Don't throw it away because you are scared. Había dejado de lado sus propias ambiciones, searching for any Roberto siempre había dicho que su lugar estaba en los eventos sociales, en la gestión de la imagen pública. I'm so scared, no en la operativa real del negocio. I know, she breathed. Tú eres. But I'm here. La cara. They stayed like Yo soy el cerebro. Le decía con una sonrisa condescendiente. But over Lucas's shoulder, pero Elena recordaba las noches en que él llegaba estresado, hablando de problemas de logística, de cadenas de suministro, de eficiencia. The board is ready for your directive. Había Sterling Acquisition había sugerido soluciones que él luego tomaba como propias sin darle crédito. Tenía la mente, tenía la capacidad. Solo le había faltado la oportunidad. Abrió un documento en blanco. El cursor parpadeaba, esperando. ¿Qué podía hacer? No tenía capital inicial grande. Pero tenía conocimiento del sector. Conocía a los proveedores. Conocía las fallas del mercado que la empresa de Roberto ignoraba por arrogancia. Empezó a escribir. Plan de negocio, soluciones logísticas integrales. Las palabras fluyeron. No era un sueño vago, era una estrategia. Escribirla hacía sentir poderosa. Cada tecla que pulsaba era un ladrillo en la construcción de su propio imperio. Uno que nadie podría quitarle porque estaría construido sobre su esfuerzo. No sobre una herencia o un acuerdo prenupcial. I need to make a call durante horas, Elena said, olvidándose del hambre, olvidándose del cansancio. La noche avanzó fuera de la ventana, pero dentro del pequeño apartamento, una luz estaba encendiendo. De vez en cuando, se detenía y miraba hacia abajo, hacia su vientre. Elena said, ¿ves esto? Susurró en la quietud de la habitación. Esto es para ti. No para él. Nunca para él. Sentía una mezcla de miedo y euforia. His pride, el miedo a fallar, a no ser suficiente, a que la pobreza la alcanzara antes de que el negocio despegara. Pero la euforia de la autonomía era más fuerte. Recordó las palabras de Roberto en el tribunal. Ella no contribuyó al legado. Esas palabras, que habían destinado a destruirla, ahora actuaban como combustible. Mr. Hawthorne le había demostrado que ella no necesitaba su legado. Ella crearía el suyo. Se levantó de la silla y caminó hacia la pequeña cama. Se sentó al borde, cansada pero con la mente acelerada. Imaginó el futuro.
Imaginó a su hija creciendo en este apartamento, viendo a su madre trabajar, viendo que las mujeres no necesitan permiso para ser grandes. Quería que su hija supiera que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de construir. Si algún día, cuando fuera mayor, la niña preguntaba por su padre. Elena quería poder decir la verdad sin amargura. Tu padre eligió el dinero sobre la familia. Yo elegí la familia sobre el dinero. Esa sería la lección más valiosa que podría dejarle. Tomó el sobre de los resultados médicos de dentro del bolso. Lo sostuvo entre sus manos por un momento, sintiendo el textura del papel. Era la prueba de la mentira de Roberto. Podría guardarlo para siempre en un cajón, como un recordatorio secreto. O podría destruirlo. No lo destruiría. La verdad debe existir, aunque no se exhiba. Lo guardó en una caja de metal bajo su cama, junto con su pasaporte y sus ahorros. Era su seguro, su última resort, pero esperaba nunca tener que usarlo. Prefería ganar con su trabajo que ganar con un secreto. They will transfer the funds tomorrow, apagando la luz de la laptop. La oscuridad la envolvió, pero ya no era amenazante. Era un lienzo en blanco. Cerró los ojos y visualizó el camino por delante. Sería duro. Los primeros meses de embarazo trabajando sin parar, ocultando la barriga, buscando inversores que no confiarían en una mujer divorciada sin respaldo masculino. Habría momentos en los que querría rendirse, momentos en los que extrañaría la seguridad financiera que tuvo. Pero luego recordaría la frialdad en los ojos de Roberto, la facilidad con la que la descartó, y ese recuerdo la levantaría de la cama cada mañana. Te prometo que serás feliz, susurró a la oscuridad, dirigiéndose a la vida que crecía en su interior. Te prometo que nunca te faltará amor. Y te prometo que verás a tu madre convertirse en alguien de quien puedas estar orgullosa, no por el dinero, sino por la fuerza. El silencio del apartamento era ahora un compañero cómodo. Elena se durmió con una sonrisa leve en los labios. La primera sonrisa genuina que tenía en meses. Soñó que estaba en una oficina grande, con vistas a la ciudad, firmando un contrato importante. No había abogados de Roberto, ni jueces, ni lluvias tormentosas. Solo ella, su firma y el futuro. Y cuando despertó al día siguiente, con el sol golpeando su rostro, no hubo duda. Se levantó, se vistió con su mejor traje, aunque estuviera un poco pasado de moda, y se miró al espejo. La mujer que la miraba tenía cicatrices, pero también tenía una armadura invisible. Salió del apartamento con la caja de documentos del divorcio bajo el brazo. El aire de la mañana era fresco. Caminó hacia la oficina del abogado con paso firme. En el trayecto, pasó frente a un edificio corporativo imponente. La sede de la empresa de Roberto. Se detuvo un segundo y miró hacia arriba, hacia las ventanas de cristal donde él probablemente estaba ahora, sintiéndose victorioso. Él no la vio. Ella sonrió para sus acentos. Disfruta tu victoria, Roberto, pensó. Porque no sabes que la verdadera batalla apenas comienza, y esa es una que no se gana en los tribunales. Entró al despacho de Carlos. Firmó los papeles con una caligrafía clara y decidida. No leyó cada cláusula con el miedo de antes. Confiaba en su decisión de cortar el vínculo. Cuando entregó el bolígrafo, sintió como si soltara una cadena que la había atado durante años. Ha terminado, dijo Carlos, recogiendo los papeles. Sí, respondió Elena, poniéndose de pie. Ha terminado. Salió a la calle. El sol brillaba con fuerza. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire libre. Era libre, legalmente Libra. Emotionalmente Libra. But I called your cousin. Pronto, sería económicamente libre. Caminó hacia la parada del autobús, mezclándose con la gente común, una mujer más entre millones. Pero por dentro, llevaba un universo entero. Tenía un plan, tenía un propósito y tenía una razón para vivir más allá de sí misma. La mentira de Roberto había sido el empujón que necesitaba para dejar de ser la esposa de alguien y empezar a ser ella misma. Mientras el autobús llegaba, Elena subió con la cabeza alta, lista para construir el mundo que su hija perfume importado, a flores frescas dispuestas en jarrones de cristal y a champaña recién descorchado. Roberto Valdés estaba de pie en el centro de su penthouse, rodeado por un círculo selecto de admiradores, socios estratégicos y amigos que habían acudido a lo que, extraoficialmente, era una celebración de su liberación. No había invitaciones impresas que dijeran fiesta de divorcio. Pero todos en esa habitación sabían exactamente por qué estaban allí. Las copas de cristal de Bohemia brillaban bajo las luces de araña de diseño italiano.
reflejando la sonrisa triunfante que Roberto no se había molestado en ocultar bajo una máscara de duelo fingido. Llevaba un traje negro hecho a medida, impecable, sin una sola arruga que delatara el estrés de los últimos meses de litigio. En su mano, una copa de whisky añejo giraba lentamente, el líquido ámbar capturando la luz de la ciudad que se extendía bajo sus pies como un tapete de diamantes infinitos. Se sentía invencible, blindado por el éxito y la validación de sus pares. Había logrado lo que muchos solo sueñan en secreto, proteger su imperio de cualquier amenaza externa, incluso si esa amenaza llevaba su mismo apellido y había compartido su cama durante una década. Para él, en ese momento, Elena ya no era una persona, ni un recuerdo amoroso, ni siquiera una ex esposa. Era una variable de riesgo que había sido eliminada quirúrgicamente de la ecuación financiera. Brindemos por Roberto, dijo una voz ronca a su lado, rompiendo el murmullo de la conversación. Era Martín, su socio principal, un hombre de cabello plateado que conocía los secretos sucios de la empresa mejor que nadie, y que había asesorado a Roberto en cada movimiento legal. Por la claridad mental y por asegurar el legado. Las copas chocaron con un sonido musical y agudo que resonó en la sala amplia y minimalista. Roberto sonrió, bebiendo un sorbo largo. El alcohol quemó suavemente su garganta, un recordatorio placentero de su victoria. Gracias, Martín. Era necesario. A veces hay que podar el árbol para que siga creciendo sano. Si dejas las ramas muertas, estas absorben los nutrientes que necesitan las nuevas. La metáfora no pasó desapercibida. Unas risas nerviosas pero complacientes recorrieron el grupo. Todos estaban allí por interés, alimentando el ego del hombre que firmaba sus cheques y decidía sus bonos anuales. Nadie preguntó por Elena. Nadie se preguntó cómo se sentía ella en ese preciso instante. Sola en algún lugar de la ciudad con una caja de cartón empapada. En ese círculo de poder, los sentimientos eran debilidades. Las debilidades se explotaban. No se compadecían. La empatía era un lujo que no aparecía en el balance general. Fue un movimiento maestro, Roberto. Intervino una mujer joven, asociada de relaciones públicas, acercándose con una sonrisa coqueta y una copa en la mano. Muchos habrían perdido la mitad de su patrimonio en un divorcio emocional. Lograste mantener el control total de las acciones. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué argumento fue el decisivo? Roberto se encogió de hombros, con una modestia fingida que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. La verdad es la mejor estrategia, siempre. Simplemente expuse los hechos de manera clara. No había posibilidad de descendencia con ella. La biología fue clara desde el inicio. No puedo construir un futuro para una empresa familiar si no hay familia que la herede. Fue una decisión dolorosa, créanme, pero necesaria para el bien de todos los empleados, de todos los accionistas que dependen de mi estabilidad. La mentira salió de sus labios con la misma naturalidad con la que pedía su café por la mañana. No hubo titubeo. No hubo culpa. Ni un solo músculo de su face se contrajo para delatar el engaño. La había repetido tantas veces en su cabeza durante las últimas semanas. La había ensayado frente al espejo, que ahora la creía casi tanto como la verdad objetiva. Para Roberto, la verdad era lo que convenía a sus intereses. Si él decía que ella era estéril, entonces así era en los registros del mundo. El papel lo confirmaba, el juez lo validaba, y su dinero lo aseguraba. La realidad era maleable para quien tenía los recursos para moldearla. Claro, el legado es lo primero, asintió Martín, dando otro sorbo a su bebida y mirando a Roberto con admiración profesional. Y ahora que ya tienes a alguien en mente, supongo que no perderás el tiempo. Necesitas un heredero. Como dijiste en la sala, el reloj corre. Roberto caminó hacia el ventanal panorámico que ocupaba toda la pared norte. Desde allí, la ciudad parecía un circuito electrónico, fría y ordenada. Podía ver las luces de los coches moviéndose como sangre por las venas de asfalto. En algún lugar allá abajo, quizás en uno de esos barrios modestos donde la luz era más tenue, Elena estaba empezando de cero. La idea le produjo una satisfacción extraña, casi sádica. Sin él, ella no era nada. Sin su apellido, sin su dinero, sin su protección, volvería a ser invisible. Eso le confirmaba que había hecho lo correcto. Ella no estaba hecha para su mundo de tiburones. Era demasiado blanda. She stepped out and closed the door. Emotional. The click of the latch was the loudest sound respondió Roberto sin girarse, viendo su propio reflejo en el cristal superpuesto a la ciudad iluminada. She heard nothing. Pero esta vez seré más cuidadoso. No cries. Necesito a alguien joven, saludable, con una línea sanguínea probada. No puedo permitirme otro error.
Her legs felt like lead. She pressed the button. La empresa necesita estabilidad. When the doors opened, y un heredero varón es la máxima estabilidad para the door to their apartment was still closed. Sus palabras flotaron en el aire, if he was standing cargadas de una ironía que solo el destino podía apreciar en ese momento. As the elevator hablaba de líneas sanguíneas y salud mientras desconocía que su propia sangre ya había comenzado a multiplicarse en el vientre de la mujer que acababa de descartar como inservible. Cada palabra sobre la necesidad de un hijo era un clavo más en el ataúd de su propia credibilidad futura. Estaba cavando su propia trampa con una pala de oro, cegado por su propia arrogancia. Te envidio, Roberto. A black car was waiting for her acercándose con un cigarro en la mano. El humo azul subiendo hacia el techo alto. Tienes la libertad de elegir. Where to Miss Vance? El dinero lo compra todo. Elena looked at the apartment building one last time. Puedes empezar de cero con quien quieras. She could see a light on. El dinero no compra todo. Lucas corrigió Roberto, alone, girándose finalmente para enfrentar a sus invitados. Su expresión era seria, casi solemne, as you wish, como la de un profeta hablando de su doctrina. Elena watched the apartment building shrink in the distance until it disappeared around a corner. Pero el legado se construye con sangre. She would not call him. Y eso es lo que voy a asegurar a toda costa. She would build. Levantó la copa nuevamente. And when the time was right, when the Sterlings were on their knees and Lucas por un imperio que dure 100 años más allá de mi vida. Por el futuro, not as the girl they disowned, corearon los invitados, but as the woman who elevando sus copas en una sincronicidad the city lights perfecta. Blurred past. El brindis Elena wiped her eyes and straightened her spine. Roberto bebió hasta vaciar la copa, but it was fuel now. Sentía una euforia poderosa, una adrenalina que le recorría las venas y le mantenía la mente alerta. There were emails waiting. Se sentía el rey del mundo. Había ganado la batalla legal. Había protegido sus activos y había limpiado su camino para encontrar a la mujer perfecta que le diera el hijo que deseaba. Nada podía salir mal. Tenía abogados de élite. Tenía dinero infinito. Tenía la verdad de su lado. O al menos, la versión de la verdad que él había comprado y pagado por adelantado. Sin embargo, cuando la fiesta comenzó a dispersarse y los invitados se despedían con abrazos efusivos y promesas de negocios futuros, un silencio repentino cayó sobre el ventoso. Los empleados de servicio comenzaron a recoger las copas vacías. El sonido del cristal chocando contra las bandejas de plata era el único ruido en la inmensa sala que de pronto parecía demasiado grande. Roberto se quedó solo frente al ventanal. La ciudad seguía allí, indiferente a su celebración. Millones de personas viviendo sus propias dramas sin importar the heart of the city. Se aflojó la corbata, sintiendo de repente que le apretaba el cuello, como si el nudo de seda se estuviera convirtiendo en una soga. La euforia del alcohol comenzaba a bajar, dejando espacio para una quietud extraña, un vacío que el ruido de la fiesta había estado ocultando. Caminó hacia la mesa donde había dejado los documentos firmados del divorcio, copiados para sus archivos personales. Pasó los dedos sobre el papel grueso. Sobre la firma de Elena que parecía pequeña y débil comparada con la suya, firme y dominante, estéril. Leyó mentalmente en los informes falsos que su equipo había preparado para influenciar la narrativa, aunque nunca se presentaron como prueba médica oficial, solo como argumento legal sustentado por su palabra y la presión de sus abogados. Por un segundo, muy breve, una sombra de duda cruzó su mente como un relámpago en un cielo despejado. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si los médicos se equivocaban? Pero sacudió la cabeza inmediatamente, descartando el pensamiento como una debilidad inaceptable. No, él tenía el control. Él decidía la realidad. Si él decía que no había hijos, no lo sabía. Era imposible que ella le ocultara algo. Ella era demasiado honesta, demasiado blanca. Nunca tendría la audacia de engañarlo. Esa confianza en la sumisión de ella era su mayor error. Su punto ciego, la grieta en la armadura que no podía ver. Apagó la luz principal de la sala, quedando solo con la iluminación tenue de la ciudad que entraba por los ventanales, bañando el suelo de mármol en tonos azules y grises. The boardroom was a cavern of polished mahogany, pero esta vez no la bebió de inmediato. 12 men and women sat around the table, mirando el líquido oscuro como si pudiera leer el futuro en la industria. Que intente sobrevivir, the conversation died instantly, su voz perdiéndose en la vastedad del apartamento vacío. They saw her age. They saw her gender. No es nada. They did not see the heir. Se dará cuenta pronto. No sabía que en ese preciso momento, a kilómetros de distancia, esa mujer que él consideraba nada estaba trazando planos de negocio en una laptop vieja, con una determinación que él había olvidado que existía, o quizás nunca supo que existía. No sabía que la esterilidad que él usaba como escudo era en realidad la semilla de su propia destrucción moral. No sabía que el heredero que buscaba desesperadamente en el futuro ya existía en el presente,
creciendo lejos de su lujo, alimentándose de amor en lugar de dinero, fortaleciéndose en la adversidad que le había impuesto. Roberto dejó la copa sobre la mesa y se acercó a la ventana nuevamente. Puso la mano sobre el cristal frío, como si pudiera tocar la ciudad, como si pudiera controlar cada luz que se encendía y apagaba. Que así sea, dijo, como si estuviera cerrando un pacto con el diablo. Sellando su destino sin saberlo. La ciudad parpadeó abajo. Miles DeVita, Sterling collapses. De historias entrelazadas en la oscuridad. En una de esas ventanas, en un edificio modesto, una luz se apagó. Era el apartamento de Elena. Ella dormía, protegida por su secreto, con una mano sobre su vientre incluso en sueños. Aquí, Elena looked up, meeting his gaze. Roberto estaba despierto, vigilando un reino que creía seguro, pero que estaba construido sobre cimientos de arena movediza. La arrogancia es una venda que ciega más eficazmente que la oscuridad absoluta. Y Roberto estaba completamente ciego, caminando hacia un precipicio con los ojos abiertos. Se giró y caminó hacia su habitación principal, enorme y fría, decorada con arte moderno que no le transmitía ninguna emoción. La cama king size estaba hecha con sábanas de hilo egipcio perfectas, sin una arruga, sin vida. Se acostó boca arriba, mirando el techo blanco. El silencio era absoluto, pesado. No había ronquidos suaves, no había movimiento al otro lado de la cama, no había calor humano. Henderson studied the document, y por primera vez en la noche, esa soledad no se sintió como libertad. Se sintió como un vacío enorme, un hueco en el pecho que el whisky no podía llenar. Good, pero lo ignoró, cerrando los ojos con fuerza. Cerró los ojos y se obligó a dormir, soñando con futuros hijos que aún no concebía, ignorando a la hija que ya latía en el mundo, esperándolo en la sombra, creciendo fuerte lejos de su sombra, preparándose para el día en que sus caminos se cruzaran nuevamente. La noche avanzó lentamente. El reloj digital de la mesita de noche marcó las 3 de la mañana con números rojos brillantes. En ese instante exacto, en el otro lado de la ciudad, el corazón de Elena bombeaba sangre a 2 vidas simultáneamente. Un ritmo doble que sostenía el futuro. Aquí, en la cima de la torre, el corazón de Roberto latía solo para sí mismo. Un ritmo solitario que se iba apagando emocionalmente. Esa era la diferencia fundamental que él no podía comprender. Él acumulaba para retener, para poseer. Ella creaba para dar, para construir. Y con el tiempo, esa diferencia sería la que definiría quién realmente tenía el poder verdadero. Pero esa noche, bajo el mismo cielo estrellado que cubría a ricos y pobres por igual, uno dormía con la conciencia tranquila de un mentiroso exitoso, y la otra dormía con la conciencia limpia de una verdad emergente. El tablero estaba puesto. Las piezas estaban en movimiento. Elena, aunque Roberto había vuelto más real, se incorporó en la cama, sintiendo el crujido familiar de las articulaciones cansadas. El cuerpo le pesaba, no por la edad, sino por la acumulación de noches cortas y días largos. Se frotó la cara con las manos, intentando borrar las ojeras que se habían convertido en sus compañeras inseparables, sombras permanentes bajo unos ojos que, sin embargo, brillaban con una luz nueva. A su lado, en una cuna de madera reciclada que ella misma había lijado y barnizado un domingo por la tarde, dormía Sofía. La niña tenía 20 meses ahora. Su respiración era suave, rítmica. El sonido más hermoso que Elena conocía. Se inclinó sobre la cuna y besó suavemente la frente de su hija, aspirando ese olor a leche y sueño que solo tienen los bebés. Sofía se removió, murmurando algo ininteligible. Elena sonrió. Ese pequeño ser era la razón por la que se levantaba cada mañana antes de que el sol tocara el horizonte. No había espacio para el fracaso. No había opción de rendirse. Salió de la habitación con cuidado de no hacer ruido y caminó hacia la cocina. El apartamento seguía siendo modesto, pero había cambiado. Las paredes, antes desnudas, ahora tenían dibujos infantiles pegados con cinta de colores. La mesa, que antes servía solo para comer, estaba cubierta de facturas, muestras de tela y una laptop que funcionaba como el centro de comando de su incipiente empresa. Elena encendió la cafetera y mientras el agua goteaba, abrió el correo electrónico en su teléfono. 20 mensajes nuevos. La mayoría eran proveedores, algunos clientes potenciales, otros recordatorios de pagos pendientes. Suspiró, pero no con desesperanza, sino con la determinación de quien tiene una lista de tareas que cumplir. El aroma del café llenó la pequeña cocina, un olor amargo que la despertó por completo.
Elena chose her attire y la dejó sobre la mesa, not the humble dress of the past, not the overly aggressive esperaba a que se enfriara lo suficiente para beber. Something elegant. Escuchó un ruido that commanded respect without pasos pequeños y vacilantes. She practiced her speech in the mirror. Apareció Sofía en el marco de la puerta, frotándose los ojos con sus puños cerrados, con el cabello revuelto y su oso de peluche favorito arrastrando una pata por el suelo. Mamá, dijo la niña, con esa voz grave y dormida de los Tadlers. El corazón de Elena se encogió de ternura. Dejó la taza y se agachó, abriendo los brazos. Sofía corrió hacia ella, tropezando ligeramente con sus propios pies, y se lanzó al abrazo. Elena la levantó en peso, sintiendo como la niña había crecido, como pesaba más que la última vez que la había cargado así. Arthur and Margaret Sterling stood near the center, surrounded by a group of besando su mejilla suave. They looked older than she remembered. Sí, the arrogance was still there, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. Arthur's suit was slightly less pristine. Tengo que trabajar Margaret's smile didn't reach her pero eyes. Primero, they were hunting. And then she saw him. Era Sagrada. Lucas, no importaba cuán apretada fuera la agenda. Los primeros 30 minutos del día pertenecían exclusivamente a Sofía. La llevó a la silla alta y preparó un tazón de fruta picada y avena. Mientras la niña comía, manchando la mesa y su babero con una alegría despreocupada. Elena revisaba las cuentas en su laptop con una mano, equilibrando el presupuesto del mes. Los números no eran los de un imperio millonario, ni mucho menos. Había meses donde el margen de ganancia era tan delgado que un imprevisto podía derrumbarlo todo. Pero eran suyos. Cada centavo que entraba en esa cuenta había sido ganado con su esfuerzo, con su inteligencia, sin depender de apellidos ni de favores. Elena didn't look at Mamá. Mira, anticipation is a powerful tool. Levantando un trozo de plátano. She's ruthless. Muy bien, cariño. Come todo para crecer fuerte. Elena sonrió. Some say she's going to announce ya estaba en la llamada que tenía programada para dentro de una hora. Era con un proveedor de textiles en el extranjero. Necesitaba cerrar un pedido grande para un cliente corporativo que había mostrado interés en sus servicios de logística sostenible. Si lograba este contrato, podría contratar a una asistente medio tiempo. Si lo perdía, tendría que seguir haciendo todo ella misma: contabilidad, ventas, entregas, limpieza y maternidad. La presión era constante. Una cuerda tensa que vibraba en su espalda todos los días. Pero recordaba la cara de Roberto en el tribunal, la certeza con la que había dicho que ella no podía construir nada sin él. Ese recuerdo ya no le dolía como una herida abierta. Ahora era como una cicatriz que le recordaba no bajar la guardia. Terminado el desayuno, llegó el momento difícil. Sofía tenía que ir a la guardería. Era un centro comunitario cerca del apartamento, accesible pero no lujoso. Elena la vistió con cuidado, eligiendo ropa cómoda que permitiera moverse, cepillando su cabello con paciencia infinita mientras la niña intentaba escapar para jugar con sus bloques. The woman on the stage was confident. Mamá tiene una reunión importante. No quiero, dijo la niña, con el labio tembloroso. Elena se agachó a su nivel, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Lo sé, mi vida. Yo tampoco quiero separarme de ti, pero tengo que trabajar para comprar tu comida, tus juguetes, para que tengamos nuestra casita. Tú vas a jugar con tus amigos, y yo voy a trabajar. Y cuando el sol se esconda, vengo por ti. Te lo prometo. Promesa. They knew the power it held, buscando sus ojos. We are gathered here to discuss Promesa the future of our industry. El viaje a la guardería fue rápido. El adiós fue lo más duro del día. Sofía lloró un poco al dejarla en la puerta, aferrada a su pierna. Y Elena sintió esa punzada de culpa que todas las madres trabajadoras conocen. Esa sensación de estar fallando por no estar presente en cada momento. Pero se obligó a caminar hacia la parada del autobús y mirar atrás, con las lágrimas contenidas en los ojos. Si miraba atrás, no podría subir al autobús. Si no subía al autobús, no llegaba a la reunión. Si no llegaba a la reunión, no había dinero. El amor a veces significaba soltar la mano para poder construir un futuro donde esa mano pudiera sostener algo más grande. Llegó a la oficina, que era en realidad un espacio de coworking compartido que alquilaba por horas. Era un ambiente ruidoso, lleno de emprendedores jóvenes, freelances y pequeñas empresas que, como ella, luchaban por abrirse hueco en un mercado competitivo. Se sentó en su escritorio,
Conectó su laptop y respiró hondo. Era hora de ponerse la máscara de la profesionalidad. Nadie aquí sabía que había pasado la noche anterior despertando 3 veces porque a Sofía le habían salido dientes. Nadie sabía que su almuerzo sería un sándwich rápido frente a la pantalla. Aquí era el aseo de Valdés Logística. Aunque la empresa fueran solo ella y una base de datos en la nube. La llamada con el proveedor comenzó puntualmente. La voz del hombre al otro lado era grave. Señora Valdés, hemos recibido su propuesta. Los precios son competitivos, pero su empresa es nueva. No tenemos referencias de grandes volúmenes. Mis clientes necesitan seguridad. Elena, ¿qué me garantiza que puede manejar un envío de esta magnitud? Elena enderezó la espalda. Conocía ese tono. Era el tono de quien subestima a una mujer sola. Quien asume que detrás de ella no hay respaldo. 2 años atrás, esa voz la habría intimidado. Hoy, sonaba como un desafío más. Le garantizo eficiencia. Elena nodded. Mi empresa es nueva. Sí. Pero eso significa que cada cliente es vital para mí. No soy un engranaje más en una corporación gigante donde su pedido puede perderse en la burocracia. Yo personalmente supervisaré cada etapa de su cadena de suministro. Si hay un problema, me llama a mí directamente, a mi celular, a cualquier hora. No tiene que esperar a que un departamento de atención al cliente le responda en 3 días. Le ofrezco mi reputación personal. Y eso vale más que cualquier logo antiguo. Hubo un silencio al otro lado. Elena contuvo la respiración. Había apostado todo a la carta de la atención personalizada, a la honestidad brutal de su situación. Interesante, dijo el hombre finalmente. Muy bien. Enviaremos un pedido de prueba. Si sale bien, hablamos del contrato anual. Gracias, señor Gómez. No se arrepentirá. Colgó la llamada y soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Un pedido de prueba. No era el contrato millonario, pero era una puerta abierta. Era un paso adelante. Se recostó en la silla, cerrando los ojos por un segundo. El cansancio le pesaba en los párpados. Pensó en Roberto. ¿Qué estaría haciendo él a esta hora? Probablemente en una reunión en su oficina de cristal, rodeado de asistentes que le traían café, delegando problemas, viviendo en una burbuja donde el esfuerzo físico no existía. Él tenía facilidad, pero ella tenía hambre. Y el hambre, se dio cuenta, era un motor más potente que la comodidad. El día continuó a un ritmo frenético. Respondió correos, ordenó entregas, revisó facturas. A la hora del almuerzo, salió a comprar algo rápido. Caminó por la calle observando a la gente. Vio a una mujer empujando un cochecito de lujo, hablando por manos libres mientras revisaba documentos. Por un instante, se imaginó a sí misma en esa situación, pero sacudió la cabeza. No envidiaba esa vida. Esa mujer parecía estresada, desconectada de su hijo. Elena prefirió Prefería saber que el dinero con el que compraba la leche de Sofía había sido ganado con su propio sudor. Regresó a la oficina por la tarde. La energía comenzaba a flaquear. El café de la mañana ya no hacía efecto. Sus ojos ardían frente a la pantalla. En ese momento, sonó el teléfono. Era la guardería. El corazón de Elena dio un vuelco. Las llamadas de la guardería nunca eran buenas noticias. Sí, ¿qué pasa? Está bien, Sofía. Tranquila. Señora Valdés, dijo la voz amable de la cuidadora. Está bien. Solo tiene un poco de fiebre. Creemos que le están saliendo las muelas del fondo. Puede venir a buscarla. Elena cerró los ojos. Tenía que terminar un informe para otro cliente antes de las 5. Si se iba ahora, lo perdería. Si lo perdía, all that was left her head slightly, pero Sofía la necesitaba. No hubo duda realmente. Voy en camino. His face relaxed in a way she hadn't seen since before the ultimatum. Colgó y comenzó a guardar sus cosas con rapidez. Escribió un correo rápido al cliente explicando la situación. Sin excusas. The technical assessment I just completed shows emergencia familiar. Envío el informe mañana a primera hora. Esperaba que entendiera. La mayoría lo hacía. No eran clientes con los que quisiera trabajar a largo plazo. Salió del coworking y corrió hacia la parada del autobús. El trayecto se le hizo eterno. Cada minuto que pasaba era un minuto de fiebre para su hija. Llegó a la guardería con el cabello alborotado por el viento y la respiración agitada. Al verla, Sofía, que estaba sentada en el regazo de la cuidadora con las mejillas rojas, extendió los brazos. Mamá, Elena la tomó en brazos, sintiendo el calor de su pequeña frente contra su cuello.
La abrazó fuerte, cerrando los ojos, dejando que el mundo exterior se desvaneciera. En ese momento, no importaba el informe, ni el proveedor, ni el dinero. Solo importaba este calor, este peso en sus brazos. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. El regreso a casa fue más lento. Sofía se durmió en el autobús, apoyada en su hombro. Elena la sostuvo con cuidado, protegiéndola de los movimientos del vehículo. Al llegar al apartamento, la acostó en la cama, le dio el medicamento para la fiebre y se sentó a su lado en la penumbra. La observó dormir, el pecho subiendo y bajando suavemente. La fiebre comenzó a bajar gradualmente. Elena suspiró, aliviada. Eran las 9 de la noche. El apartamento estaba en silencio. Ella no había cenado. Se levantó y fue a la cocina. Abrió la nevera, que estaba casi vacía, salvo por algunos huevos y vegetales. Preparó una tortilla rápida y comió de pie, frente al fregadero, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Las luces parpadeaban como estrellas terrestres. En alguna parte de esas luces, Roberto estaría cenando en un restaurante, quizás planeando su próxima adquisición. Ella estaba aquí, comiendo de pie, con los pies doloridos, pero mientras masticaba, una sensación de paz la invadió. Había logrado cerrar el pedido de prueba. Había estado con su hija cuando la necesitó. Había sobrevivido otro día. No era la vida que había imaginado cuando se casó, soñando con galas y seguridad eterna. Era una vida más dura. But I need you to understand something. Pero era auténtica. I will always have this Se limpió la boca con una servilleta y volvió a la sala. It's part of me now. Encendió la laptop una vez más. Tenía que terminar ese informe. Lucas thought for a moment. Prometió enviarlo mañana a primera hora. Y ella cumplía sus promesas. Se sentó en el sofá con la laptop sobre las rodillas. But now, los dedos volaron sobre el teclado. Like a hammer. Las palabras fluían, estructurando la solución logística que había prometido. Trabajó durante 2 horas más, hasta que los ojos le pesaron demasiado. Guardó el archivo y apagó la computadora. La casa estaba en silencio. Solo roto por el zumbido del refrigerador. Caminó hacia la habitación de Sofía y la miró una vez más. Dormía tranquila. La fiebre había desaparecido. Elena se acostó en su propia cama, exhausta. El colchón era duro, las sábanas simples. Pero mientras cerraba los ojos, sintió una satisfacción profunda. Había días en los que la duda la asaltaba, en los que se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si debería haber aceptado la ayuda de Roberto, si debería haber usado el secreto de la paternidad para garantizar un futuro más fácil. Pero luego miraba a Sofía, veía su independencia, su fuerza, y sabía que no. La facilidad hubiera tenido un precio demasiado alto. Hubiera significado vivir bajo la sombra de la mentira de él. I want to focus on strategy, aquí, not operations. En la oscuridad de su pequeño apartamento, era libre de caer, pero libre de levantarse también, libre de construir algo que nadie pudiera quitarle. El camino era largo, lleno de obstáculos, de noches sin dormir y de cuentas por pagar. Pero cada paso lo daba ella. Y cada paso era para Sofía. El sueño la venció 5 años. Habían transcurrido desde aquella noche en la que Elena se durmió sobre el sofá con la laptop en las rodillas, exhausta pero victoriosa. El tiempo, ese juez implacable que todo lo transforma, había sido generoso con su esfuerzo aunque severo con su descanso. El pequeño apartamento ya no se sentía como un refugio temporal de derrota, sino como un hogar consolidado, lleno de vida y de los ecos de risas infantiles que rebotaban en las paredes antes desnudas. Ahora, dibujos coloridos cubrían la nevera, sujetados con imanes de formas animales, y una pequeña alfombra de juegos ocupaba el centro de la sala, salpicada de bloques de construcción y libros de cuentos. Elena ya no era la mujer temblorosa que salió del tribunal bajo la lluvia. Sus movimientos eran seguros. Su mirada había perdido esa sombra de víctima para ganar la profundidad de quien ha sobrevivido a la tormenta y ha aprendido a navegar el mar bravo. Su empresa, Valdés Logística, había dejado de ser un nombre en un correo electrónico para convertirse en una realidad tangible. Ocupaba una oficina pequeña pero propia en un edificio comercial modesto, lejos de los rascacielos de cristal donde Roberto reinaba. Tenía 3 empleados ahora, personas leales que compartían su ética de trabajo incansable. Ya no era solo ella contra el mundo, pero la responsabilidad pesaba igual, porque ahora había sueldos que pagar, vidas que dependían de su éxito. Sin embargo, el mayor logro no estaba en los balances financieros, sino en la niña que corría por la sala en ese momento.
Sofía tenía 5 años. Era una explosión de energía. Margaret sat on the leather sofa que la escudriñaban todo y una inteligencia que a veces asustaba a Elena. Tenía el cabello oscuro de su madre. Pero había algo en la forma de su barbilla, en la intensidad de su mirada, que recordaba inevitablemente a Roberto. Ese parecido era un recordatorio constante. Una espada de doble filo que Elena llevaba con dignidad. Era una tarde de sábado. El sol de otoño entraba por la ventana bañando la sala en tonos dorados. Elena estaba sentada en el suelo, ayudando a Sofía con una tarea escolar. Tenían que dibujar a sus familias. Elena observaba cómo su hija sostenía el crayón con concentración, la lengua asomando ligeramente por la comisura de los labios. Un gesto tan inocente que le rompía el corazón de amor. Sofía dibujó una casa grande. Luego se dibujó a sí misma con una sonrisa amplia. Y luego dibujó a Elena, con el cabello largo y un vestido azul. Pero luego se detuvo. El crayón amarillo quedó suspendido sobre el papel. El silencio en la habitación cambió de textura, volviéndose más denso, más expectante. Elena lo sintió antes de escucharlo. Ese era el momento que había temido y esperado a la vez. El momento en que la inocencia choca con la complejidad del mundo adulto. Mamá, dijo Sofía sin levantar la vista del dibujo. Su voz era suave pero clara. En la escuela, todos dibujaron a sus papás. Elena sintió un pinchazo familiar en el pecho. Una punzada de dolor que nunca desaparecía del todo. Solo se volvía más manejable con el tiempo. Respiró hondo, preparando sus palabras con el cuidado de quien camina sobre hielo delgado. No quería mentir, pero tampoco quería cargar a su hija con el peso de la traición de su padre demasiado pronto. Sí, cariño. Respondió Elena, manteniendo la voz tranquila, sin delatar la tensión que se había apoderado de sus hombros. La maestra dijo que la familia es papá, mamá y hijos. Continuó Sofía, finalmente levantando la vista. Sus ojos grandes buscaban los de Elena, llenos de una confusión genuina que no merecía tener. Yo dibujé la casa y te dibujé a ti. Pero, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no lo dibujé? El aire pareció salir de la habitación. Elena miró a su hija, viendo la expectativa en su rostro. No había malicia, solo la necesidad natural de un niño de entender su lugar en el mundo. Elena dejó el lápiz que sostenía sobre la alfombra y se acomodó mejor, cruzando las piernas para estar a la misma altura que Sofía. Tomó las pequeñas manos de la niña entre las suyas. Eran cálidas, suaves, llenas de vida que existía a pesar de la sentencia de esterilidad que un hombre poderoso había dictado años atrás. Ese secreto, ese papel guardado en la caja de metal bajo la cama, pesaba en la conciencia de Elena cada vez que Sofía hacía esa pregunta. Pero hoy tenía que ser honesta dentro de lo que una niña de 5 años podía comprender. He flipped through the pages, mi amor, each one detailing a change in protocol, eligiendo cada palabra como si fuera una joya frágil. Las familias vienen de muchas formas diferentes. Algunas tienen papá y mamá, algunas solo tienen mamá, algunas solo tienen papá, algunas tienen dos mamás o dos papás. Lo que hace a una familia no es cuántas personas hay, sino cuánto amor se comparte. Pero yo quiero saber dónde está él, insistió Sofía, con un leve temblor en el labio inferior. Vive lejos, se fue de viaje. Elena sintió que la garganta se le cerraba. ¿Cómo explicar el abandono sin sonar amargada? ¿Cómo explicar la mentira sin destruir la imagen que la niña podría formarse? No está de viaje. Sofía, dijo Elena con suavidad, acariciando la mejilla de su hija. Él vive en otro lugar, y tomó la decisión de no vivir con nosotras. Sofía frunció el ceño, procesando la información. ¿Por qué no le gustó esa pregunta? Fue como un cuchillo girando en la herida. Elena tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejar que sus ojos se llenaran de lágrimas. No podía llorar ahora. Tenía que ser la roca. No tiene nada que ver contigo, mi vida, afirmó con firmeza, mirándola directamente a los ojos para que entendiera la verdad absoluta de esas palabras. Tú eres perfecta, eres inteligente, eres buena. Eres maravillosa. El hecho de que él no esté aquí no es porque tú no seas suficiente. Es porque él tenía otras prioridades. Eligió su trabajo, su dinero, otras cosas antes que estar contigo. Y eso es un problema de él, no tuyo. Nunca dudes de lo valiosa que eres. Sofía bajó la mirada hacia el dibujo. Tomó el crayón amarillo nuevamente. Entonces no lo dibujó. Dijo con una resignación que dolía escuchar en una voz tan pequeña. Puedes dibujarlo si quieres, pero puedes dejar el espacio. Vacío. Dijo Elena. Lo importante es que tú y yo estamos aquí.
Margaret nos tenemos la una a la otra. Eso te alcanza, Sofía pensó por un momento. Luego asintió lentamente. But she won't tolerate incompetence. Sí. Tú eres mi mamá y mi papá a veces. Arthur nodded slowly. Elena sonrió. Aunque una lágrima escapó finalmente, the cover shutting echoed in the quiet room. La limpió rápidamente. We swallow our pride. Haré lo mejor que pueda para hacer ambas cosas, Margaret warned. Se abrazaron allí, en el suelo de la sala, rodeadas de crayones y papeles. Let them watch, Elena cerró los ojos, sintiendo el calor del cuerpo de su hija contra el suyo. En ese abrazo, había una promesa silenciosa. Sterling protegería a Sofía de la verdad completa hasta que fuera lo suficientemente fuerte para manejarla. No le diría aún que su padre había declarado que ella no podía existir. No le diría que era el fruto de una mentira legal. Eso era carga para una adulta, no para una niña. Pero le enseñaría que no necesitaba el permiso de nadie para valer algo. Arthur looked up murmuró Sofía contra su hombro. Algún día vendrá Elena, se separó ligeramente para mirarla de nuevo. No lo sé, Sofía. La vida tiene sorpresas, pero si viene, tiene que saber que tú eres lo más importante. Y si no viene, nosotros seguiremos estando bien. Somos un equipo. ¿Recuerdas? Equipo Valdés. Lucas invited us to dinner, sonriendo ligeramente, recordando el nombre de la empresa que veía en los sobres de correo. Arthur hesitated. Equipo the idea of sitting at their table in their home se levantaron del suelo y continuaron con la tarea. Sofía dejó el espacio del padre en blanco, pero dibujó un sol grande brillando sobre la casa. Elena observó ese sol y sintió una paz profunda. Arthur asked, no necesitaban la validación de Roberto. Su existencia era su propia validación. Mientras Sofía coloreaba, Elena se perdió en sus pensamientos. Recordó el tribunal, la lluvia, la caja de cartón. Había caminado un largo camino desde entonces. La empresa estaba creciendo. Los clientes eran fieles. Y Sofía era feliz. Pero sabía que el pasado era una sombra alargada. Roberto era un hombre poderoso en la ciudad. Sus edificios se veían desde casi cualquier punto alto. Tarde o temprano, sus caminos podrían cruzarse. El mundo de los negocios era pequeño, especialmente en su sector. Elena se levantó para preparar la cena, moviéndose por la cocina con eficiencia. Mientras picaba vegetales, su mente trabajaba en escenarios futuros. ¿Qué pasaría si la veía? ¿Qué pasaría si veía a Sofía, la niña tenía ya rasgos inconfundibles? No podía ocultarla para siempre bajo un sombrero. Tenía que prepararse, no con miedo, sino con estrategia. Había construido un muro de protección alrededor de su hija, pero los muros tienen puertas. Tenía que asegurarse de que quien llamara a la puerta mereciera entrar. Y Roberto, Margaret looked out the window. Y su frialdad, tenía mucho que demostrar antes de siquiera merecer una mirada. Mamá, tengo hambre, anunció Sofía desde la sala, rompiendo el hilo de sus pensamientos. Ya casi está listo. Then we learn. Pon la mesa, por favor. Elena escuchó los pasos pequeños corriendo hacia el armario bajo para sacar los platos. Sonrió. Esa normalidad era el verdadero lujo. No los banquetes de Roberto, no las fiestas de gala. Esto, la seguridad de un techo, la certeza de una comida, la presencia de un amor incondicional. A world where money wasn't the only currency. Elena observaba a Sofía comer. Pensó en el documento bajo la cama, la prueba de la mentira. Algún día, ese papel tendría un propósito. Quizás no para venganza, sino para justicia. Para que Sofía supiera que su nacimiento no fue un error, sino un acto de verdad contra una mentira poderosa. Pero ese día no era hoy. Hoy era para construir, para amar, Arthur Sterling sat in his office, los cimientos. Mañana tengo una reunión importante. Comentó Elena, rompiendo el silencio agradable de la cena. Vas a ganar más dinero. Preguntó Sofía con pragmatismo infantil. Espero que sí. Para que podamos ir a la playa el próximo verano. ¿Te gustaría? Sí, quiero ver el mar. Entonces mamá tiene que trabajar duro para eso. Yo te ayudo, dijo Sofía seriamente. Puedo dibujar logos. Elena rió. Un sonido genuino que llenó la cocina. Trato hecho. Tu ayuda es muy valiosa. Después de la cena, llegó la rutina de la noche. Baño, pijama, cuento. Elena leyó el libro favorito de Sofía, cambiando las voces de los personajes, haciendo reír a la niña hasta que los párpados le pesaron. Cuando Sofía se durmió, Elena se quedó sentada en el borde de la cama, acariciando su cabello. La luz de la calle entraba suavemente, dibujando sombras en las paredes. En ese silencio, la soledad de Elena se hacía presente nuevamente. No era una soledad triste. Era una soledad acompañada por el propósito, pero era consciente de que llevaba una máscara frente al mundo.
Todos veían a la empresaria exitosa, a la madre soltera fuerte. Nadie veía a la mujer que había sido declarada estéril por un tribunal y que ahora sostenía la prueba viviente de esa mentira en sus brazos cada noche. Se levantó con cuidado y salió de la habitación. Fue hacia la sala y se sentó en el sofá donde años atrás había trabajado hasta tarde. Encendió la laptop. El correo electrónico tenía nuevos mensajes. Uno de ellos era de una asociación empresarial importante. Una invitación a una gala de networking. Conecte con los líderes de la industria. Decía el asunto. Elena leyó el correo 2 veces. Sabía lo que significaba. Esas galas eran donde estaban los peces gordos. ¿Dónde estaba Roberto? Asistir podría significar grandes contratos, expansión real, pero también significaba riesgo. Significaba exponerse. Sus dedos flotaron sobre el teclado. ¿Aceptar o no aceptar? Esa era la pregunta. Si iba, jugaba en la Liga Mayor. Si no iba, se quedaba estancada en la comodidad de lo conocido. Miró hacia el pasillo donde dormía Sofía. Lo hacía por ella. Por la playa, por la universidad, por el futuro. No podía quedarse escondida para siempre. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Mr. Sterling había enfrentado el tribunal, había enfrentado la pobreza, había enfrentado la maternidad sola, que era una gala llena de gente arrogante comparado con eso. Hizo clic en aceptar respuesta. El correo se envió con un sonido suave. El corazón le latía un poco más rápido. Había dado un paso hacia el territorio de él. Sin saberlo, Roberto seguía siendo el punto de referencia, la sombra contra la que medía su crecimiento. Pero esta vez, ella no iba como la esposa dependiente. Iba como la competidora. Iba como la madre protectora. Iba como la verdad caminando hacia la mentira. Se recostó en el sofá, cerrando los ojos. El silencio de la noche era absoluto. Pensó en la pregunta de Sofía, algún día vendrá. Elena no lo sabía. Pero si venía, encontraría una puerta cerrada con llave. Y solo ella tenía la combinación. Y esa combinación no era dinero ni poder. Era dignidad. Se cubrió con una manta y se dejó llevar por el sueño, sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos. Pero también nuevas oportunidades. La historia no había terminado. El capítulo del dolor había cerrado, pero el capítulo de la justicia apenas comenzaba a escribirse. Y esta vez, ella sostenía la pluma. Y mientras la ciudad dormía afuera, Elena soñó que caminaba por un pasillo largo, hacia una puerta brillante. No tenía miedo, solo implicaba comenzaba a sentarse sobre sus hombros con un peso físico. No podía presentarse en ese evento como la dueña de una pequeña operación de logística de barrio. Si iba a entrar en la liga de los grandes. Si iba a caminar por esas alfombras donde Roberto se movía como un pez en el agua, necesitaba que su empresa fuera impecable, innovadora y, sobre todo, visible. La noche avanzaba y el silencio del apartamento solo era roto por el tecleo suave de Elena y el zumbido ocasional del refrigerador. Sofía dormía profundamente en la habitación contigua, ajena a que el futuro de su madre estaba siendo decidido en ese preciso instante. Elena tenía abiertas varias ventanas en su pantalla. Por un lado, los estados financieros de Valdez Logística. Por otro, los informes públicos de las grandes corporaciones del sector, incluida la empresa de Roberto, Valdez Industries. Había pasado las últimas semanas estudiando a la competencia con la obsesión de quien busca una grieta en una armadura. Y la había encontrado. No era una grieta pequeña, era un abismo. Mientras las grandes empresas, lideradas por hombres como Roberto, se aferraban a métodos tradicionales, costosos y lentos, el mercado estaba gritando por eficiencia sostenible. Las nuevas regulaciones ambientales estaban por entrar en vigor, y nadie estaba preparado. Roberto y sus pares veían esto como un gasto, un trámite burocrático. Elena lo veía como la oportunidad de su vida. Se recostó en la silla, frotándose los ojos cansados. La luz azul de la pantalla le dolía en la tenía una cuenta de ahorros. No era millonaria, pero había logrado acumular una cantidad significativa durante los últimos 5 años. Era el fondo de emergencia, el dinero para la universidad de Sofía, el colchón de seguridad que le permitía dormir tranquila sabiendo que, si todo se derrumbaba, su hija tendría un futuro asegurado. Era su tesoro más guardado. El fruto de miles de horas de trabajo, de renuncias, de no comprar ropa nueva, de no salir a cenar. Ese dinero representaba seguridad, pero la seguridad no construye imperios.
The tension was palpable, a physical para weight dar in el the salto small que room. necesitaba. Lucas Para removed the implementar loop, la tecnología standing up verde que la slowly. haría He indispensable didn't smile, para los but he grandes didn't frown. clientes que He estarían en waited. la gala. Father, Necesitaba mother, capital, Lucas y said. no podía His esperar a voice was conseguir neutral. inversores externos Lucas, que Arthur quisieran replied. controlar su He visión. looked at Elena. Tenía que ser Miss ella. Vance. Tenía que Mr. apostar Sterling, todo. Elena said. El cursor She didn't parpadeaba offer a sobre la hand. ventana de la She didn't transferencia offer a seat. bancaria. She El waited monto for era them to state their considerable. business. Si lo Arthur transfería a la cleared his cuenta de la throat. empresa para He felt comprar la small in this licencia room. del software The de power logística dynamic had sostenible shifted y so actualizar la completely flota it de was vehículos disorienting. eléctricos. We Se quedaría had a con meeting casi with nada Chase en su Bank cuenta today. personal. Elena Un nodded imprevisto slightly. médico. I heard. Una reparación del They refused the apartamento. loan. Cualquier cosa Arthur said. podría The dejarla words en la difficult cuerda to force floja. out. El They miedo. said, Ese they viejo needed a conocido guarantee from Vance intentó Global. subir por su garganta. Elena placed the Le tablet on the susurraba counter. que era una She locura, crossed her que arms. debía ser prudente, And you want me to que provide ya it. había logrado We mucho need the siendo capital for the cautelosa. upgrade. Pero Arthur luego said. pensó en Roberto. The modular plan Pensó en Lucas cómo la suggested. había It subestimado works, porque ella no but we tenía el can't fund respaldo it de un without apellido access to poderoso. credit. Pensó Elena en la looked at pregunta de Lucas. Sofía sobre Did su you know padre. about this? Si quería I que su hija suspected, se sintiera Lucas said. orgullosa, I told no you they bastaba would try con to find a way sobrevivir. around. Tenía que The market is triunfar. tight. Tenía que Elena demostrar turned que her la gaze verdad, back to Arthur. aunque tardía, Why should I? es más fuerte You que tried la to cut us mentira off. acomodada. You tried to Tomó el starve us. teléfono y marcó You un called me a número. liability. Eran las 2 de la Arthur mañana, flinched. pero The sabía que truth of her Carlos, words was a su physical primer blow. empleado y I ahora was jefe wrong, de he operaciones, said. The admission estaría hung in the despierto. air, heavy Habían and raw. compartido I demasiadas judged you by noches de standards insomnio that no longer trabajando en apply. proyectos I urgentes valued como money para over respetar merit. horarios I see that convencionales. now. Elena, la Elena voz de pressed. Carlos sonó Is this somnolienta just pero about alerta survival? inmediatamente. Or is it about change? Pasa algo malo. It's No, about Carlos. survival. Al Arthur contrario. admitted. Creo But que estoy a I want it punto to de be hacer about algo change. terriblemente I estúpido don't want to o lose the absolutamente company. brillante. I don't want to lose my Necesito son. tu opinión. Elena studied Conozco him. ese tono. She looked. ¿De qué se trata? Inside the Sterling He estado residence, analizando los datos Arthur del Sterling sector was para la tying his próxima tie in década. front of the mirror. Las regulaciones His de carbono reflection van a looked back at cambiar him, el juego en stark 6 and meses. unyielding. Las He grandes adjusted the empresas knot, como Valdes pulling it Industrias tight no until it están restricted listas. his breathing Sus. slightly. It felt appropriate. Constriction. That was what today was about. Margaret entered the room, holding his jacket. You don't have to do this, she said softly. You could claim illness. Let me represent the family. Arthur turned to face her. No. If I hide, I admit defeat. If I show up, I admit change. There is a difference. I will be there. I will sit in the seat they assign me. And I will listen. Arthur, Margaret said, stepping closer. Don't fight her. Not today. Not in front of the shareholders. If you fight, you lose. If you collaborate, you survive. I know, Arthur said, taking the jacket. He slipped his arms into the sleeves. I just hope she remembers that I built the walls she is now living in. She knows, Margaret said. But she's renovating the house. Let her. They arrived at the tower separately, a deliberate choice to maintain professional boundaries. Elena and Lucas entered through the main lobby. The security guards nodded respectfully, their badges updated with the new Vance Global logos. The elevator ride to the boardroom floor was swift. When the doors opened, the hallway was lined with assistants and junior executives. They whispered as Elena passed, their eyes wide. She didn't look at them. She walked with a steady pace, her heels clicking on the marble. Lucas walked beside her, not behind. He was her partner, not her assistant. Inside the antechamber to the boardroom, Arthur and Margaret were already waiting. Arthur stood by the window, looking out at the gray sky. Margaret sat on a bench, reviewing a tablet. When Elena and Lucas entered, Arthur turned. The air in the room shifted. The history between them, the rejection, the pain, the reconciliation, hung in the silence. Ms. Vance, Arthur said, nodding formally. Mr. Sterling, Elena replied. Ready. As I'll ever be, Arthur said. He looked at Lucas. You look well, son. You too, Dad, Lucas said. He wanted to say more, to bridge the gap, but the moment demanded protocol. The double doors to the boardroom were opened by an assistant. The board is seated, the assistant announced. Elena took a breath. This was it. The point of no return. She looked at Lucas, and he gave her a small, encouraging nod. She stepped forward. Arthur followed a step behind. Margaret followed him. They entered the room together. The boardroom was vast, the table long and polished to a mirror shine. Around it sat the shareholders, the external advisors, and the senior management. 20 pairs of eyes turned to the door. The murmur of conversation died instantly. Everyone knew the rumors. Everyone knew the Vance Global acquisition was final. But seeing her walk in, alongside the Sterlings, made it real. Elena walked to the head of the table. The seat there was empty. It had been Arthur's seat for 30 years. Today, it belonged to the majority stakeholder. She pulled out the chair and sat down. She placed her folder on the table.
Lucas took the seat to her right. Arthur took the seat to her left. The symbolism was not lost on anyone. The old guard was now flanking the new power. Arthur sat down slowly. He felt the eyes of the board on him. He expected pity. He expected scorn. Instead, he saw curiosity. They were waiting to see how he would react. Would he sulk? Would he argue? He straightened his spine. He would not give them the satisfaction of seeing him break. Elena opened her folder. "Good morning," she said. Her voice was clear, projecting to the back of the room without effort. "Thank you for being here. We have a lot of work to do." She began to speak, outlining the roadmap for the next quarter. She spoke of efficiency, of modernization, of ethical labor practices. She didn't mention the past. She didn't mention the debt. She focused on the future. As she spoke, Lucas watched his father. Arthur was listening. He wasn't taking notes aggressively, nor was he staring out the window. He was listening. Occasionally, he nodded. It was a small gesture, but to Lucas, it felt like a mountain moving. Halfway through the presentation, a shareholder raised his hand. Mr. Henderson, the same man who had questioned Elena months ago. "Ms. Vance," he began, "regarding the supply chain restructuring, are we confident that the Sterling legacy suppliers can meet the new standards? Or will we need to look externally?" Elena paused. She looked at Arthur. "Mr. Sterling," she said, "this falls under your oversight. What is your assessment?" The room went silent. It was a test. She was giving him the floor. She was allowing him to lead, within her framework. Arthur looked at her, surprised. He hadn't expected to be consulted publicly. He looked at the board, then back at Elena. "The legacy suppliers are capable," Arthur said, his voice steady. "But they need investment. The modular upgrade plan will allow them to meet the new standards without being replaced. I recommend we proceed with the internal upgrade." Elena nodded. "Agreed. Mr. Sterling's team will lead the implementation." Lucas felt a surge of pride. It wasn't just about the business decision. It was about the respect. His father was being treated as an asset, not a liability. And Elena was treating him with dignity. The meeting continued for another hour. Decisions were made. Votes were cast. Every time Elena asked for input, Arthur provided it. Every time Arthur,